Otra, señor, la actitud de los trabajos de las obras que están llevando aquí para los Juegos Centroamericanos ha sido muy cuestionado el gobierno de Javier Duarte. ¿Su opinión? Ya lo han visto a nivel nacional, a nivel local, las opiniones que se han expresado. Todo lo que toca a Duarte se pudre, y el caso de los Juegos Centroamericanos no es distinto. Ayer fue muy exhibido a nivel nacional con una recepción seria, Ricardo Bogaca. Hoy sale a la defensa de esto y obviamente en vez de quedar bien. Bueno, los cómplices siempre tienen que defender a sus jefes. En este caso no es un equipo de gobierno, es una mafia, es un grupo de ladrones que se ha apoderado del gobierno desde hace 10 años y que se tienen que tapar entre ellos. Pero lo que Carmen Aristegui ha dado a conocer está más que claro, es una mafia que hace las obras igual en Veracruz, que en Chiapas, que en Oaxaca, se van pasando las obras de una mano a la otra y no les importa utilizar los recursos públicos para llevárselos a la bolsa. Yo deseo como veracruzano que los centroamericanos sean muy exitosos, pero deseo también que quienes han utilizado recursos públicos para llevárselos a la bolsa, pues cuando menos los devuelvan. Muchas gracias, me tengo que ir. ¿Cómo está la política en Veracruz, señor?